La doctora Cristina, en inglés le dicen ya es un staple en en los hogares latinos del sur de la Florida, porque en su amplia experiencia, de las, uno de los temas en las que por lo menos yo he podido aprender mucho con ella y espero que ustedes lo hagan hoy, es el tema del bullying. El bullying o el acoso, como se le dice en español, es un problema social real. No se restringe, no es exclusivo a los niños, aun cuando se alborota entre los niños de la escuela, de eso hablaremos ahorita, pero vamos a tratar de comprender de qué se trata el bullying, qué podemos hacer con eso si los impactados son nuestros hijos y qué podemos hacer con eso, cómo enfrentarlo cuando los impactados somos nosotros. Y ojalá nos dé chance también de tocar, ok, ya no soy bully, pero fui y tengo el recuerdo doloroso de lo que eso representó en mi vida, cómo manejarlo. Pero obviamente, repito, estoy básicamente poniendo la mesa para lo que vamos a conversar. Primero que nada, doctora Cristina, bienvenida nuevamente al programa Sentido Común y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mire, Bueno, Samuel, tú sí, sabes que yo el programa de hoy lo titulé como El bullying destruye el alma y el cerebro, como un cuestionamiento. Porque una de las cosas que yo quisiera preguntarle a la doctora, y válgame esta oportunidad que me permites hablar con ella, es que en la época que nosotros crecimos, el bullying o el chalequeo, como le decíamos en Venezuela, no sé cómo se decía en Argentina o en otras partes de Latinoamérica, era parte de la idiosincrasia de nosotros. Por ejemplo, mira, gordo, ven para acá, o mira, dientes volados. Yo tenía un amigo que era muy, muy, muy negrito, y a él le decían forro de urna. Mira, forro de urna, vente para acá. Urna es un ataúd, ¿no? Entonces, pero era parte de la echadera de broma. Yo no sé qué ha acontecido, Samuel y doctora, qué ha pasado con todo este cambio del mundo. Por eso el programa de hoy, como Samuel lo trajo a la mesa, yo le puse el bullying. ¿Destruye el alma y el cerebro? sí, en efecto, en efecto. El problema con el bullying es que necesita tres actores, es un ternario. Necesita el hostigador y necesita el hostigado y el público que permanece con un silencio paradojal que no hace nada, quizá por morbo, porque le da placer ver ese tipo de escenas. El público, es decir, los adolescentes, porque se da mucho más en los adolescentes. Tiene que ser sistemático, es decir, a lo largo del tiempo, todos los días. No puede ser lo que tú mencionabas, yo le hago un chiste a un amigo y hay una complicidad, son dos los actores. Entonces, de vez en cuando tiramos esas bromas. El bullying, en efecto, como mencionabas, que destruye el cerebro, porque sabemos que toda violencia minimiza, achica un órgano central que tenemos en el cerebro que se llama amígdala cerebral, ¿verdad? Entonces, los niños sometidos a violencia, sea bullying en el colegio o bullying de los padres, tienen un 12%, la amígdala cerebral, el órgano que procesa todas las emociones, más pequeño. Vale decir que esto implica que van a ser niños mucho menos empáticos, niños que van a ser más agresivos por otro lado. De modo que el bullying es algo que desde la etimología ya no se está hablando de un empellón, de una cosa, de un acoso, ¿verdad? Porque viene de bull en inglés y fue descrito por Dan Owens en 1993, un psicólogo noruego, que empezó a identificar la relación entre este acoso escolar de los compañeros con el suicidio. Y esto es muy real, porque el niño o el adolescente al quien le hacen bullying siempre permanece en silencio, nunca lo va a decir. Por eso es importante que en la casa haya diálogo y también es importante que detectemos las alarmas tempranas. Es no, decir, antes de entrar en las alarmas, que obviamente es materia prima de lo que vamos a conversar, lo que usted acaba de comentar me recordó cuando mis hijas todavía estaban en la escuela. Habían afiches, pósters, papeles por todos lados, rechaza el bullying, denúncialo. Pero entonces yo me pregunto hasta dónde una invitación por escrito dentro del ambiente escolar tiene algún efecto, porque si el que es acosado o hostigado le da miedo enfrentar la situación, realmente sirve para algo que le digan, cuéntamelo.
Claro, porque la realidad es que no hay que decirle cuéntamelo, la realidad es que tiene que haber una atmósfera en donde ya hay un diálogo previo, ya sea en la escuela o en el hogar, o la conjunción de escuelas, maestros y padres. Tiene que haber esa posibilidad, que el chico llegue y pueda de alguna manera decir algo, porque le están incitando al diálogo. Y eso se enseña desde muy pequeño, tú sabes. Eso es cuando vemos una película en familia y hacemos una pausa para discutir uno de los aspectos de la película, cuando estamos en las cenas y le preguntamos cómo fue tu día y contamos nuestro día sin celulares, sin computadoras, todo eso que hoy no hacemos. Entonces, lógicamente, va a prevalecer y está incrementando mucho el bullying y las consecuencias que ya sabemos que son el suicidio y las autolesiones, porque también se autolesionan mucho. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta si por razones múltiples o porque no propiciamos ese diálogo que usted menciona, doctora, o porque mi hijo o mi hija es particularmente tímido o simplemente le da más miedo que se enteren los que lo acosan a aguantarse la situación? No nos dice nada. Que como padres, ¿qué tenemos que identificar para sospechar que puede estar pasando esto? Bueno, los cambios repentinos en el humor, las pesadillas, si antes no tenía pesadillas y esos cambios repentinos de humor, también nos piden dinero con más frecuencia. ¿Por qué? Porque a veces el acosador les está pidiendo dinero, o roban dinero, o nos roban dinero, ¿verdad? Cosa que antes no hacían. Pérdida de apetito también, no quieren ir a la escuela, no quieren participar de actividades extracurriculares ni de fiestas. Doctora, Sí. disculpe la interrupción, pero una pregunta. ¿Por qué tiene que ver robar? Yo asociaba eso más con droga, que robas para poder comprar la droga, pero ¿qué tiene que ver con el bullying? ¿Me puede explicar? Claro, lo que pasa es que la persona que está siendo hostigada, el joven, está muy presionado, tiene mucho miedo a lo que le pueda suceder. Y entonces llega a situaciones extremas, porque está en un nivel de ansiedad muy grande. Está exclusivamente, todo su cerebro está capturado por ese miedo, ¿verdad? Digamos, la amígdala cerebral, de nuevo, que no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta, la amígdala cerebral se dice que está secuestrada por ese miedo y entonces llega a extremos y comete estas locuras de ver si en la casa encuentra algún dinero de los padres o robarle dinero a un compañero, cosas que nunca hizo. Estamos hablando de niños vulnerables y de niños que ya tienen una predisposición con exceso de timidez, ¿verdad? O por problemas específicos. A veces es bueno, lo hostigan porque habla diferente, porque estudia mucho, porque lleva anteojos, todo ese tipo de cosas. Claro. Pero su propósito cuando busca dinero, porque eso resuelve su inquietud, es lo que creo que No, no porque entiendo el bien. hostigador le está pidiendo dinero. Ah, Mirá, es para darle, claro, como para claro, tranquilizar. claro, el hostigador Claro, le está okey, okey. diciendo, mirá, si no me traes $20 mañana, te voy a golpear y te voy a Claro. dejar de hospital. Así, esas son las cosas, las amenazas que ocurren, ¿verdad? De modo que otro de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta es la somatización. Aparece dermatitis, aparecen problemas en la piel, alergias, aparecen problemas estomacales. Lo llevamos al médico y el médico clínico no le encuentra nada, el pediatra o el infanto juvenil no le encuentra nada. Entonces estamos hablando que un problema que se generó en la mente, una presión, un estrés psicológico muy grande, al no poder pasar por la palabra y poder decirlo, pasa directamente al cuerpo. Y entonces el niño se enferma. De modo que son muchas las cosas que podemos hacer como padres, porque las consecuencias son bastante graves. Algunos desarrollan fobias sociales, ya tienen miedo a salir y esas fobias permanecen a lo largo de su primera juventud. Hay una timidez extrema, hay varias inhibiciones intelectuales y sexuales también. Vale decir que trae aparejado una miríada de cuestiones psicológicas que los padres
tenemos que poder detectar tempranamente. Pero déjame decirles lo siguiente. Ujú. A veces los niños, porque vamos a hablar del niño que hace bullying, el niño que hace bullying es un niño que es hostigado, acosado, ¿verdad? En el hogar, agredido en el hogar, por padres, porque le pegan en exceso, porque le tiran abajo su autoestima, hablan mal de él, lo insultan. Entonces son niños que tienen un gran malestar y un gran sufrimiento. Y lo único que pueden hacer es lanzar ese sufrimiento hacia afuera para no seguir o en un intento fallido de sentirse mejor. De modo que tenemos que tener cuidado los padres. El ejemplo no es solamente ofrecer el diálogo, tenemos que ofrecer ejemplos. Si en mi casa yo me peleo todo el tiempo a los gritos, me insulto con mi esposo, entonces el hijo está viendo eso, está viendo que hay una situación de bullying allí, ¿eh? Hay una situación de acoso, de ese hostigamiento cruel. De modo que el hogar tiene que ser un hogar libre de agresiones, ¿eh? Por supuesto que de vez en cuando podemos estallar, todos los padres lo hacemos, ¿no? Con algún problema, pero no esto sistemático. A ver, Doctora, fíjese una cosita, me llama mucho la atención que obviamente hemos enfocado la temática mucho hacia la parte infantil, pero obviamente toda la sociedad hoy en día está expuesta a un bullying. O sea, usted allí en la cámara, o Samuel, o yo estamos expuestos a que constantemente, una vez que termine este programa, esté puesto dentro de las plataformas sociales, pueden haber 1.000 millones de haters, de que específicamente se sientan a través de una pantalla motivados a discriminar, insultar las posiciones que de repente usted esté poniendo, o Samuel o yo. Bueno, de hecho mismo lo hemos visto Samuel y yo a lo largo de estas semanas que tenemos el programa, donde hay veces que de diferentes posturas hay personas que les incomoda y pueden de alguna manera mostrar su opinión. Pero yo creo que más allá de todo esto, mi pregunta es, creo que así como hay una dieta básica del ser humano, de lo que es leche, comprar huevos y comida, es imperante que el ser humano tenga terapia. O sea, todo el grupo familiar, las personas individualmente, porque lo que necesitamos descubrir a través de ello es fortalecer nuestro propio yo interior. Porque ¿qué vamos a darle nosotros como ejemplo a nuestros hijos? ¿Cómo le vas a decir al hijo, al nieto o al sobrino, a quien sea que esté al lado tuyo, defiéndete, quiérete, si de repente tú mismo estás siendo vulnerable ante copiar patrones de la sociedad a través de las plataformas sociales? No sé si están de acuerdo ustedes con esta postura. Sí, yo estoy de acuerdo por completo. Sí, debemos tener una dieta, como tú dices. Primero, el consejo fundamental, y ya lo he hecho en varios programas, es que así como vamos al médico clínico a hacer un panel de sangre, a hacer radiografías, tenemos que ir una vez al año al psicólogo y revisar nuestro mundo interno, poder hablarlo, porque a veces el autoanálisis nos está vedado, a veces no podemos hacerlo, pero vamos a ver cómo está nuestra salud mental. Es muy importante. No lo hacemos porque continúa el tabú antiguo. Yo no estoy loco, yo no tengo ningún problema mental, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Y ahí con el psicólogo se tramitan cuestiones ciertamente de relaciones familiares. En cuanto a esa dieta básica, no solamente incluye este análisis una vez por año, sino que incluye comunicación, incluye empatía con los hijos e incluye autoridad asertiva o experta, que así se denomina en psicología. No autoritarismo con los hijos. Autoridad experta quiere decir, es asertivo, ¿eh? Yo establezco las reglas en el hogar con mucho diálogo, pero no me impongo, no le pego, no lo insulto. Es decir, hablo siempre en una voz calmada, que esto es muy importante y necesita un entrenamiento porque es difícil realizarlo cuando uno está en un momento nervioso con los hijos, ¿verdad? Que a todos nos sucede, pero tenemos que tener herramientas para poder manejar eso. La empatía es ponerse en el lugar de los hijos cuando traen ese problema y no decirles, por ejemplo, como ha habido casos, bueno, yo a tu edad, cuando tenía esos problemas de bullying, yo me pegaba, me golpeaba. Es decir, esa especie de valentía machista que muchos hombres le instilan a sus hijos. Y no es la manera de resolver los problemas. ahora, una
preocupación con respecto a ese punto. Hemos visto, y de hecho usted ha sido partícipe de reportajes completos sobre videos de extremo salvajismo de violencia dentro de escuelas o en autobuses escolares. Y eso, si eso sucede dentro de la escuela o dentro del autobús, que es prácticamente una extensión de la escuela, Dios sabe que puede pasar afuera. Entonces, la pregunta, hay 2 preguntas. La primera, con respecto a lo que usted dice, no le digas al niño que nada, que cuando yo estaba chiquito, yo me caía a golpe y me defendía. Okey, entonces, si no se defiende, lo pueden patear de manera peor, o no, depende del niño, por supuesto, depende de qué esté pasando. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué posición tomar frente a te defiendes o no te defiendes si te atacan con violencia? La segunda pregunta, eh, ese niño o niña puede ser que lo diga a las autoridades de la escuela, y las autoridades de la escuela lo pueden defender, en teoría, dentro de la escuela, pero fuera no. Entonces, ¿hasta dónde realmente es recomendable o qué medida de seguridad, comillas, se le puede dar a un niño que se atreva a acusar a un acosador que lo amenaza con te espero afuera y efectivamente lo puede caer a patadas afuera? Bueno, acá hay muchos puntos deficitarios, muchos puntos débiles. En el sistema escolar no hay suficiente supervisión de estas cuestiones, ¿verdad? Estamos viendo que el bullying está llegando a los maestros también, ¿verdad? Le emprenden a patadas y a golpes a los maestros. Vale decir que estamos viendo que este fenómeno se desborda. Los padres tenemos que trabajar con la escuela. Las escuelas tienen que tener un gabinete psicopedagógico donde los niños puedan ir. Por ejemplo, a un niño que lo acaban en un recreo de golpear, poder ir y que haya un profesional de la salud mental que allí lo está, digamos, aguardando para procesar eso que ha sucedido. La comunicación entre padres y escuela es muy, muy importante y no se está dando de manera completa como sería deseable, ¿verdad? Tenemos que llevar a nuestro niño, además del diálogo, a un psicólogo infantil, o si no, mejor al pediatra que lo conoce, para ver cuál son la manera de resolver esto. Llevándolo, probablemente lo va a derivar a un psicólogo infantil para que le dé herramientas de manejo de estas cuestiones. Por ejemplo, siempre comienza el año, los niños nuevos que llega un niño nuevo que es muy estudioso, con sus anteojos. Tiene que enseñarle la madre, el personal de salud mental, que debe ser asertivo. A mí no, es decir, yo soy como soy, a mí me respetas, a mí no. Lo que sucede con los niños, eso se ejerce con la mirada, con la actitud física. Lo que pasa es que estos niños vienen ya con problemas no resueltos o no tratados en el hogar o en el consultorio de un psicólogo. Son niños ya muy tímidos y a veces la mayoría son niños que son maltratados de alguna manera por la familia. Por ejemplo, son dejados mucho tiempo solos, no tienen capacidad ni recursos no tienen abuelos, no tienen tíos. Entonces todo eso influye, porque sabemos desde ya las causas de un niño que hace hostigamiento o acoso o bullying, ¿verdad? Pero las causas del niño que es vulnerable también son de atender. Siempre hay algo en el hogar. Si yo tengo un niño que es muy estudioso, y sabemos que el estudio también puede ser una forma de defensa para huir de ciertas situaciones exasperantes en el hogar, ¿verdad? Es una forma positiva, pero cuando van al colegio y sabemos que ese niño está con esta inclinación al estudio, poder hablar con la maestra previamente, hablar con el niño. También si tienen alguna discapacidad, porque desgraciadamente hay mucha crueldad en ese sentido. O si son niños, como sucede con los niños latinos, son muy discriminados, o los niños de comunidades de pueblos primarios. De modo que había que elegir una conversación social donde todos los niveles
nos podamos multidisciplinariamente unir para solucionar este problema que es endémico, ya es algo que está y que incrementa cada vez más y como señalé anteriormente, se está corriendo al ámbito de el acoso a los maestros, Ahora, el hostigamiento a los maestros. doctora, pero obviamente lo que usted comenta es un escenario ideal, pero en la práctica, y usted misma lo dijo en la respuesta anterior, todo parece indicar que no está pasando. Al revés, cada vez es más complicado que se den algunas de esas condiciones. Entonces, para el padre que nos está viendo, yo presumo, no me consta porque no sé quién está del otro lado de la pantalla o del micrófono, pero yo presumo que la mayoría de los que nos están viendo, que estén viendo este tema, son padres preocupados por el asunto o que conozcan a alguien que tenga la preocupación. Entonces, si en su vida personal es complicado poder comunicarse con la escuela, porque a veces es que no les importa, pero a veces es que no pueden, no les da chance, el horario, el trabajo, las mil cosas. Pueden manejarse en forma independiente, eh, en forma nutritiva con su hijo o hija, sin tener la obligación de ir a la escuela, o tienen que encontrar la manera de conectar con la escuela. Tienen que encontrar la Antes que la manera de doctora, conectar con perdón, la escuela. doctora, perdón, antes que Perdón. respondas esto, vamos a ir a comerciales en unos segundos, que obviamente ustedes saben que son los que pagan esto de la radio. Y bueno, y le responde a Samuel eso. Y bueno, queremos recordar que después que terminamos cada programa, lo segmentamos y lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Samuel, ¿puedes decirle cuál es el canal de YouTube? Se llama sentido común, por supuesto. Sen- Sentido común. Sentido común. Allí vamos a estar segmentando cada conversación que tenemos con cada uno de los panelistas invitados, que lo estamos haciendo. Samuel ayer creó el canal, o sea que las personas que quieran ir pues viendo y revisando cada cosa tengan un poquito de paciencia porque estamos trabajando en ello. Vamos a comerciales y ya regresamos por WQA 1140. Acuérdense que estamos en vivo. Pueden llamar al 844-443-1140. Ya venimos en unos minuticos, nada más. Pueden tomar agüita. Continuamos, amigos, con sentido común, hoy tocando un tema bien complicado. Mucha gente con mucho sentido común no sabe cómo manejarlo, razón por la cual estamos hablando del bullying, del acoso en las escuelas en particular, pero eso sucede también fuera del marco escolar. Antes de irnos a la pausa comercial, yo le dejé esta pregunta a la doctora. Eh, eh, Obviamente, el involucramiento o involucrarse, creo que se dice mejor, con la escuela, cuando tú eres padre de hijos en edad escolar, es la clave para múltiples situaciones que deben ser resueltas o prevenidas. Entonces yo preguntaba, si un padre o madre que nos esté viendo no tiene la oportunidad, porque la situación de su vida no se lo permita, tener la interacción con la escuela que sería ideal, ¿qué alternativa le ofrece a esos padres o no hay alternativa y tiene que encontrar la manera, a juro, de involucrarse con la escuela para poder ayudar al hijo o hija en el bullying? Bueno, yo creo que tenemos que buscar el momento para ir a hablar. A principios de año, cuando llevamos nuestro niño a la escuela, decirle, soy una persona muy ocupada, pero estos son mis números telefónicos. Cualquier cosa comuníquense conmigo. Yo estoy dispuesta, estoy dispuesto. Tiene que haber, porque la única manera, fíjate, los padres ofrecemos los valores y los principios en el hogar, esa se llama educación. Y los maestros la instrucción, vale decir, todas las materias que aprendemos. Pero por eso mismo tiene que haber en esas diferencias una articulación que permita controlar o verificar el estado de salud psicológica del niño entre la madre, el padre, la familia y la escuela. Si eso es imposible, lo cual lo dudo, porque yo creo que debe ser posible. Si tenemos hijos, no importa qué otra cosa hagas, lo más importante es tener los hijos porque son los futuros políticos, los futuros presidentes, entonces necesitamos verificar que su salud mental se desarrolle en condiciones adecuadas. Entonces tenemos que encontrar eso, hablar con los maestros. Si notamos estos cambios en el hogar, está durmiendo menos, está comiendo más, está comiendo menos, todo eso, hablarlo con la maestra. ¿Cómo está la situación de él acá? ¿Cómo se lleva con los compañeros?
¿Cómo va? ¿Cómo rinde en la escuela? Presta atención, todas esas preguntas que tenemos que hacer los padres. Pero llegado un caso extremo, que no puedo imaginar, aunque tendría que ser sí un caso de extrema pobreza, imposibilidad, en que los padres no pueden ir para nada a la escuela, dejar el teléfono, llamar por teléfono. Si estamos en el trabajo y hacemos un break para comer, ¿verdad? Entonces, ocuparnos de llamar al colegio, ¿cómo está mi hijo hoy? Eso le da mucha seguridad a nuestro hijo y a los colegios les gusta. Les gusta que los padres se involucren. Por sobre todo, nuestros hijos se van a sentir muy bien. Mamá está detrás de mí. No lo dejamos que caigan ahí en ese ambiente que desconocen. Termine, disculpe, la interrumpí. Termine. En ese ambiente que desconocen la dinámica porque son pequeños, ¿verdad? Tenemos que construir una autoestima sólida en nuestros hijos. ¿Y cómo se construye? Es lo mismo, todo el mundo quiere ser reconocido desde que nacemos. Si no le damos reconocimiento en el hogar, si no le decimos que nos interesan, pues entonces van a ser niños altamente vulnerables e inseguros. Le preguntaba también antes, como primera parte de la pregunta anterior, porque usted comentaba que había una posición machista de hombres que dicen, no, cuando yo era niño me decían algo, yo me caía a golpes. Pero la verdad es que hay niños o niñas que reciben golpes. Entonces, ¿qué le recomiendas? Que no se defienda, que se defienda, que salga corriendo, que grite. ¿Qué No, haces? inmediatamente ante ese acoso tiene que ir a la oficina de la dirección. Lo que pasa es que tiene que haber hay gente que lo pueda recibir. Tiene que ser la escuela un lugar en donde hay recursos. De nuevo, el gabinete psicopedagógico, donde hay un psicopedagogo entrenado en psicología también, que puede recibir ese. Está pasándome esto, enseñarle al niño que tiene que denunciar ese acoso y lógicamente llamar a los padres, que los padres puedan ver. Y el problema es que, mira, no nos gusta hablar de esto, pero los chicos están muy solos hoy en día, porque padres y madres trabajamos. Entonces se crían solos con ese tutor que es el videojuego y el celular. Y entonces no se crían por lo tanto, no se educan por lo tanto, no nos engañemos. No estamos educando a nuestros niños, no estamos presentes y sobre todo no estamos construyendo un buen ser humano. Y el buen ser humano se crea con la cercanía de aquellos que lo aman en primera instancia y que se lo demuestran. La familia es la plataforma de lanzamiento, es un portaaviones que aloja, que alimenta y que por supuesto lanza a la sociedad o de manera sana, digamos, de manera segura. Doctora, pero para ese niño que recibe la violencia, escapa de su control si la escuela tiene o no tiene las herramientas para ayudarlo. El niño o niña está en esa escuela y eso es lo que hay. Entonces, si recibe violencia, ¿qué le dices? ¿Que se defienda o que no se defienda? Y la otra pregunta, sí. los que rodean a esa violencia, que lo agravan, en lugar de participar, tratar de parar o salir corriendo a buscar ayuda, no, se quedan ahí grabando con el video por el afán obsesivo de los benditos likes. Es que Samuel, yo te voy a decir algo, vuelvo y voy a ser enfático en esto. Estamos buscando como epicentro de este tipo de comportamiento irracional del bullying, es el colegio, y no es así. Todo esto proviene de la familia. El núcleo de donde sale esto, la célula, es la familia. Y quiero también aventurarme en un comentario. Esto no es una cuestión de que el padre le dice, mira, yo cuando era joven también la madre, y más en estos tiempos donde estamos viendo un empoderamiento femenino, donde la mujer está siendo muy machista hoy día. Yo soy testigo y yo he dejado de ir a juegos de soccer de mi hijo, porque llega a ser una falta de respeto donde a veces los mismos padres se pelean entre ellos, entre los padres de un equipo y de otro. La otra vez se peleó un padre que empujó y tiró al suelo al árbitro. O sea, esto estamos hablando de que hay un índice de violencia que no es el colegio. El colegio es parte de la problemática, pero ojalá, o sea, lo estoy viendo yo porque yo todavía crío muchachos pequeños, ¿no? Que tiene 14 años mi hijo. Y la situación de violencia interfamiliar, o sea, a mí me encantaría que existieran, así como hay políticas económicas, sociales en todos los aspectos de medicina, que se atendiera a la familia como tal. Hay una costumbre, mucha gente va los domingos a la iglesia, ajá, pero ¿qué pasa? ¿Darse a escuchar el sermón de quién?
cuando la familia está destruida completamente, nosotros no estamos viendo ese cáncer que está allí de una manera silenciosa, destruyendo esa autoestima, esa autovaloración que tenemos todos los seres humanos. En mi opinión, esto no es una cuestión nada más de colegio ni de niños. La familia, lo vieras en los juegos de fútbol y te impresionará. Sí, por supuesto. Yo vengo luchando hace 15 años con ese tema. Mi canal de YouTube es unifamilias.com. Yo fundé la Universidad de la Familia, ahora sí, con un programa para educar a los padres. Es decir, estamos destruyendo el corazón de la familia, porque la familia es la primera institución que el hombre, y uso el masculino inclusivo, es decir, que el ser humano conoce al llegar a esta tierra. Vale decir que ahí se sientan las bases de todo lo que va a ser, de todas sus relaciones con el afuera, con la sociedad, se centran y se basan en esa familia. De modo que es muy importante lo que tú indicas, que es justamente la familia donde todas las conductas nacen y se desarrollan. Es un crisol, pero lo estamos desatendiendo porque hay un movimiento doble, o triple podría decir, el empoderamiento femenino, en donde las mujeres compiten con los varones por ser varones, y esto es una cosa que está bien que la mujer tenga todo, tenemos que tener, digamos, ser reconocidas laboralmente, pero si tenemos hijos, primero están los hijos, ¿verdad? Entonces compitamos para ser mejores madres entre nosotras y no para ser hombres con los maridos, ¿verdad? Después hay un movimiento de infantilización de los padres. Los padres hoy en día son adolescentes, quieren ser jóvenes, no quieren poner reglas, se hacen amigos de los hijos, les dan todo, y justamente darle todo implica realmente no enseñarles nada, ¿no? Y por otro lado, hay una tendencia a hacer de los niños adultos. Ya son adultos, de hecho, a los 18 años, ustedes se van a sorprender, pero claro, a los 18 años se van solos a vivir a las universidades y todo. Esto es una cosa que en realidad en la neurociencia se cuestiona. Sabemos que el cerebro del ser humano termina de desarrollarse, es decir, de desarrollar las zonas de la corteza prefrontal, donde hay pensamiento, digamos, donde evaluamos, analizamos, planificamos, recién a los 25 a 30 años. Esto lo descubre el Colegio de Londres a través de un gran equipo. Anna Blakemore es la que dirige este equipo, y entonces esto tenemos que poner en los escritorios de los planteles educacionales, universidades, ¿verdad? Y también en la familia. Tanto por hacer, y estamos tan ocupados, por otro lado, en desviar dinero para cuestiones que no son tan nodales, como es el desarrollo de un ser humano, porque esos hijos, de nuevo, uno de nuestros hijos que está correteando por el living, va a ser el futuro presidente. Entonces, ¿cuál es la sociedad que queremos? Dentro de 60 años nos vamos a preguntar, ¿qué hicimos hace 60 años para estar así en medio de este caos? Doctora, le comentaba antes yo sé que usted le quedan 5 minuticos, pero quiero tocar el tema Sí, por lo sí. siguiente. Hay gente, por ejemplo, que está en sobrepeso y por eso le hacen bullying. Usted decía los lentes, no, que esos lentes son no sé qué, le hacen bullying. O X que está bajo su control, cambiarlo. La pregunta es la siguiente: cambiar el supuesto objeto que incentiva al acosador, ¿soluciona el problema? Es decir, el niño que tiene el lente feo se lo cambia y se pone otro lente o adelgaza, ¿ese sería el camino o es un camino? No, no, porque va a buscar otros motivos para hostigar, porque el niño está profundamente dañado, el niño que hace bullying, porque está dañado en su autoestima, es dañado en el hogar, entonces va y hace lo mismo. Tenemos neuronas espejo, por otro lado, en nuestro cerebro, que hacen que nuestros comportamientos sean imitación de otros, sobre todo en etapas vulnerables. Entonces, va a ir al colegio
y va a imitar lo que le está pasando en la casa. Dentro de los colegios, desde ya que va a imitar, si tiene esa predisposición y ese hogar que lo ha dañado, a otros que están agrediendo a los niños. De modo que tenemos que atacar este tema. No podemos, un niño que de pronto lleva un arma o hace bullying, bueno, acá se lo pone en la cárcel, ¿verdad? O se lo detiene. Pero se lo detiene y hay que de alguna manera darle atención psiquiátrica o psicológica para ver qué es lo que está pasando detrás de esa conducta. Porque si no, agregamos a una situación de violencia, el niño ya es violento, más violencia, la violencia policial. Bueno, Bueno, de alguna manera hay que pararlo, dirán ustedes, ¿no? Pues no vamos bueno, a permitir que cometa desmán. Pero ¿por qué no somos, así como buscamos tantas excusas y buscamos tantos argumentos para sostener las drogas, por ejemplo, en la sociedad, las armas, la tenencia de armas? ¿Por qué no buscamos también una narrativa académica, ¿verdad?, que llegue a lo popular para cambiar esta situación, para ayudar a estos niños que están sufriendo y hacen bullying y los otros que reciben el bullying y que también están sufriendo? para los que hacen o reciben, o sea, son los que causan el bullying o son víctimas del bullying, irse de esa escuela a otra, ¿es Bueno, extender la arruga o resuelve el problema? no resuelve el problema desde ya. El problema hay que resolverlo en el seno del hogar, con profesionales de la salud mental, que es lo que está pasando allí, ¿no? Porque también el niño que se deja hacer bullying, a veces están acostumbrados a que los padres le hagan bullying. Ah, che, sos un tonto, deja eso. Es decir, están ya en un ambiente que los padres los acosan y los hostigan. Pero ¿qué pasa? Esto pasaba siempre, ¿eh? En nuestra época y muchos años atrás también pasaba. Lo que sucede es que ahora tenemos la emergencia de las redes sociales, estamos en una situación de peligro muy grande para nuestros jóvenes y entonces todo eso se incentiva y se agrava. Por eso ya no podemos usar las viejas técnicas de antes, el autoritarismo, el pegarle, sino que tenemos que encontrar una manera de ayudarlos a través del diálogo y ayudarlos a través de algún tipo de terapia. Por ejemplo, los juegos en la casa son muy importantes, juegos de mesa, charlas familiares, un deporte, ir en bicicleta. Siempre hay un sábado o un domingo que podemos darle ese tiempo a nuestros chicos. Y bueno, y lo siento, dirán, estoy cansada, lo siento, yo quise tener hijos. En fin, tendré que Es aguantarme. responsabilidad, claro, claro. Claro, es responsabilidad, que viene de la etimología responder. Yo tengo que responder a eso que hice. Pero Claro. vivimos en una época de la exculpación. Entonces, por eso tratamos hacia los hijos y decimos, ah, bueno, pero ¿cómo la escuela no hizo nada? No, ¿cómo la escuela no se dio cuenta? ¿Cómo la escuela, porque le están pidiendo tareas parentales a la escuela? Y las tareas de los padres son de los padres. Y la escuela tiene que ayudar, tiene que dar seguridad, tiene que tener muchas cosas. Pero no el tema este del cuidado de la salud mental que nos corresponde a nosotros. Por favor, las mujeres, hagámonos cargo de nuestros hijos. Es muy importante. Esto es incomodísimo de decir. Yo veo que incómoda. Realmente es incómodo. Pero la mujer cuando tiene hijos, por eso tenemos que decirle a los nuestros. Yo tengo 2 hijos grandes y tengo una nieta grande también. Eh, no te cases o cásate, pero no tengas hijos si tienes un llamado vocacional muy grande. Si quieres hacer algo en tu vida que te está llamando, ¿verdad? Y entonces dilátalo, dilátalo. Entonces cuando te sientas ya formada como profesional y quieres tener un hijo, tenlo, pero atención, tienes que tener tiempo, los 6 primeros años, para hacer un part-time y poder estar la mayor parte del tiempo con ese niño. Alguien tiene que estar con ese niño. No puede estar el celular, ni puede estar una nani que puede estar muy bien intencionada, pero tiene otro lenguaje, otra cultura, lo está educando de otra manera. Como Doctora, que esto para decir que es increíble que no nos demos cuenta de esto, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestra sociedad y de lo que debemos hacer para evitarlo.
Ya se tiene que ir, doctora. Le quiero hacer una última preguntita y ya cerramos. Los que fueron víctimas del bullying Sí. y hoy, que ni se llamaba bullying en ese momento, uno se acostumbra, depende de la edad de la persona, el bullying es relativamente moderno como término, pero el hecho de ser víctima de acoso o de, ¿cuál fue la palabra que usted utilizó? Hostigamiento. De hostigamiento, eso no es nuevo. Los que fueron víctimas de eso y hoy son padres, ¿cómo pueden resolver, si es que hay algo que resolver, de eso, de esa experiencia que vivieron, que todavía está ahí como una herida que no se cerró? Sí, o que se cerró, porque a veces se puede procesar. Hay personas que lo pueden procesar con ayuda de una familia que lo sustenta, ¿verdad? Pero de cualquiera de las formas, la empatía, lo que hablábamos antes. Mira, hijo, esto que te pasa a ti me pasó a mí también. Y entonces yo fui a mis padres, traté de hablar con ellos, con el abuelo, la abuela. Siempre hay alguien en la familia dispuesto a escuchar, ¿verdad? Si los padres están muy digamos, cortos de tiempo. Pero lo ideal, a veces, hubo un caso de un niño que realmente le quería contar al padre, porque su héroe era el padre, y le dijo, papá, necesito decirte algo. Y él le dijo, más tarde, porque agarró la puerta, la manijita de la puerta, abrió la puerta y se fue a trabajar. Y tarde fue tarde porque el niño cometió suicidio. De modo que tenemos que hablar con nuestros hijos. No cerremos la puerta y digamos, más tarde, deja, después hablamos. No, porque el niño a lo mejor más tarde puede ser realmente tarde Claro. para ese niño. Entonces, prestemos atención. A veces nos dan esas alarmas que yo estaba comentando, ¿no? Si viene, si se empieza a poner mangas largas, porque a veces se cortan, porque necesitan liberar esa gran presión, esa ansiedad que tienen. Prestemos atención. No hay nada más importante que hagamos en la vida que criar hijos cuando los tenemos. Por eso atención. Si no tenemos ese tiempo, no los tengamos, ¿eh? Porque entonces nos vamos a poner en un problema nosotros y en una situación muy seria emocional a nuestros hijos. Doctora, para cerrar, para despedirnos, ¿cómo pueden contactarse con usted quienes nos estén viendo y quisieran tener un poco más de información directamente con usted? Bueno, pueden entrar y dejarme un mensaje en mi website valinotti.com, B larga, una sola L y doble T, o mi canal de YouTube unifamilia.com. Ese es el link para evitar la complicación de mi nombre, unifamilia.com. Entonces allí se abren y hay más de 1.600 videos Wow, de excelente. todos estos tipos y las conferencias que yo doy universitarias también, que estoy dando una conferencia semanal sobre todas estas cuestiones que debemos conocer.